Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. Mi nombre es Jorge Rial y como todos los miércoles vamos a ir esperando que se vaya conectando la gente. Eduardo, ¿qué tal? Inés, no sé si estás con Inés también. Desde Suiza vamos a ir esperando que se conecte la gente. Bueno, agradecer a todos y a todas de los que estuvieron presentes en el directo de la semana pasada con Alfonso Rivera, los que vieron el directo después en diferido. También agradecer a todos y a todas los que participaron del sorteo del curso de psicosomática clínica y transgeneracional, valorado en 350 euros, que la ganadora fue Natalie Suárez. Ya lo anuncié en un vídeo, anuncié que era la ganadora. Hubo mucha gente que participó del sorteo, así que más adelante haremos otro. Recordar también que en septiembre tenemos el curso de Miguel Valls presencial aquí en Vigo los días septiembre 10, 11 y 12 de septiembre, en el cual hablaremos de las 9 claves de la prosperidad. ¿Qué más decir? Bueno, vamos a esperar entonces que se vaya reuniendo la gente. Mientras hoy haremos el consultorio de psicosomática, el consultorio mensual de psicosomática clínica y transgeneracional. Responderé algunas preguntas que me fueron haciendo aquí en el Instagram, en algunos comentarios, en algunas cosas que me mandaron también por privado. Bueno, mientras, como decía, mientras se va conectando la gente, hace 15 días había hablado del concepto de vivir un estilo de vida iniciático, ¿vale? Y también el directo de la semana pasada con Alfonso Rivera habíamos estado hablando de hablar de vivir el mejor papel de tu vida, ¿no? De ser tu mejor versión. Y hoy, curiosamente, en la lección que tocaba hoy del curso de Milagros, estoy en un grupo de WhatsApp que me envían las lecciones del curso de Milagros. Antes de empezar con el consultorio, como decía, me gustaría hacer esta reflexión que tenía que ver con esos dos directos anteriores y básicamente preguntaba en estas lecciones, decía algo así como ser del mundo sin ser de este mundo, ¿no? Y si esto era posible. Entonces, en esta lección hablaba de que es importante recordar que el curso de Milagros es un entrenamiento mental, ¿vale? Va dirigido a la mente y no tiene nada que ver con el comportamiento o todas aquellas cosas que nos pasan afuera de nosotros. Tiene que ver con nuestro pensamiento interior, con esta fuerza centrípeta hacia adentro que nosotros tenemos, con mis pensamientos, con mis emociones. Entonces, como decía en ese directo de hace 15 días, en este caso el curso también, en esta lección, nos habla de que no es necesario que estemos, que vamos demostrando continuamente nuestra alma caritativa, lo bueno, lo espirituales que somos, o intentándonos poder medallas acerca de colgar en medallas en el pecho para demostrar la pureza de nuestra alma, ¿no? No se trata de esto. El curso de milagros en este caso me impide, en ese estilo de vida iniciático, me pide que ante situaciones, básicamente que nosotros experimentamos en nuestra vida, que perturben nuestra paz mental, seamos capaces de examinar básicamente esos pensamientos que nosotros estamos teniendo y que me están generando este estado que básicamente no quiero tener, ¿vale? Entonces, esa espiritualidad se trata de un trabajo interior que nosotros vamos manifestando en nuestro día a día y es la observación de nuestro interior, no de aquello exterior, no de esa fuerza centrífuga hacia el exterior, sino de nuestra fuerza centrípeta. También el curso de milagros lo que nos pide básicamente es que por un instante de nuestra vida paremos esa acción repetitiva que estamos haciendo y que nos preguntemos a nosotros mismos. Esta pregunta es curiosa cuando la leía en esta lección del curso de milagros, ¿no? Que dice, ¿cuál es el pensamiento que tengo que Dios no tendría? Imagina por un instante que tú fueras Dios, independientemente de la religión que tengas, y que fueras Dios. ¿Qué tipo de pensamientos no tendrías si fueras Dios? ¿No? Porque muchas veces nos preocupamos por las situaciones que nos tocan vivir y muchas veces no dejan de ser interpretaciones que nosotros damos a las realidades que nosotros tenemos en nuestro día a día, ¿no? Entonces, ¿qué pensamientos no tendrías si fuese Dios? Ahí se te caen evidentemente un montón de personas, no tienes a quién quejarte si eres Dios.
Y luego te preguntaba en esta lección cuál es el pensamiento que Dios quisiera que yo tendría, ¿no? Muchas veces lo que nos pasa dentro de este pensamiento egótico disociado de nuestra fuente que podemos mencionarla como cada uno o cada una quiera en su vida según vuestras creencias o religiones, esa fuente, Dios, Buda, Alá, Cristo, energía universal o lo que quieras llamarle a esa energía, tú eres parte de esa energía. Cuando nosotros nos desconectamos de esa energía y no nos identificamos con esos mismos pensamientos que podría llegar a tener esa fuente, ya que tenemos esa disociación egótica en nuestra vida, es cuando nos sentimos separados y no pensamos como si fuéramos realmente Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros de alguna manera compartimos esos pensamientos con nuestra fuente, es cuando mi andar se empieza a hacer un poco más relajado, y es entonces, en ese momento, cuando desde otro punto de vista mental, desde otro estado mental, desde otra conciencia, puedo resolver básicamente los problemas que me tocan en mi día a día, y como dice el curso de milagros, aquellos problemas que aparentemente creo tener. Bien, recordemos que mis problemas son personales y es una interpretación de la situación que yo estoy viviendo. La misma situación que yo estoy viviendo puede ser estar siendo vivida por otra persona, la cual le da otra interpretación totalmente diferente, y para esa persona lo que yo vivo no es un problema. Por lo tanto, en realidad es esa interpretación que yo doy a esa experiencia lo que me llevará a vivirla de una determinada manera o de otra totalmente diferente. También que cuando nos hacemos observadores de estas experiencias, de estas emociones, de estos sentimientos, de estos pensamientos que nosotros tenemos frente a las situaciones que nos tocan vivir, también nos es útil esta observación ante situaciones que básicamente a primera vista son adversas. Y aquí también podríamos preguntarnos, ¿no? Como he manifestado en muchas oportunidades, ¿qué prefiero? ¿Tener razón? Como decía Buda, ¿prefiero tener razón o ser feliz? Porque a veces, aunque nosotros tengamos la razón, me estoy equivocando porque no estoy en coherencia. ¿Qué se trata aquí en este caso? De estar en esa coherencia emocional, independientemente si quiero o no tener razón. Yo tengo que vivir, o quiero vivir, o elijo vivir en esa coherencia. Hacía este hincapié porque de eso se trata, el vivir en ese estilo de vida iniciático, nuestra vida, para poder transitarla de una manera un poco más relajada y no estar tan estresados ni enfermar o tener determinadas sintomatologías. Porque hoy repasaré algunas preguntas que me hicieron, ya que hoy, como decía al principio, hablaremos del consultorio del mes de psicosomática clínica y transgeneracional. Antes de empezar, hoy en la mañana me preguntaba una amiga que tenía que ver la cistitis y el cólico, un cólico nefrítico que tenía, ¿no? Que le diera alguna pista. Voy a empezar con esta consulta. Siempre recordarles que con cualquier sintomatología que tengan es importante acudir a un profesional para que haga un diagnóstico, y nosotros desde la psicosomática clínica somos una alternativa cuando la persona ha transitado ciertos caminos que no le dieron el resultado que quería obtener, ¿vale? Es decir, ustedes transitan por la medicina tradicional o lo que ustedes crean conveniente transitar, y nosotros de la psicosomática clínica damos una opción o somos una alternativa de las tantas que pueden haber para el despertar de la conciencia, como decimos, y para transitar nuestra vida de una manera totalmente relajada. Entonces es importante hacer este inciso. Entonces, diciendo con respecto al tema de la cistitis. Bueno, la cistitis, me dijo que estaba de vacaciones, y la cistitis curiosamente tiene que ver con una pérdida de territorio. Recordemos que el territorio, cuando hablamos de psicosomática, hablamos del territorio real o metafórico, ¿vale? Real o simbólico. El territorio puede ser mi coche, mi pareja, como digo siempre, o mi trabajo, o mi puesto de trabajo, o mi propia casa, o mi mujer, o mi dinero pueden ser mi territorio, ¿vale? Entonces es un sentido amplio, pero en este caso era un sentido bastante literal. La cistitis es una fase reparatoria de este conflicto de territorio vivido principalmente con rabia y con ira, ¿no? Aquí ella me contaba que estaba de vacaciones, pero estaba de vacaciones compartiendo con su familia. Bien, y que la cistitis también tiene que ver
vivido desde la parte femenina con no puedo organizar mi territorio, ¿no? Y entonces ella me decía que estaba teniendo las vacaciones con su familia y además había dejado con su pareja, que era lo que tenía que ver con respecto al tema del cólico nefrítico, ¿no? Eh, el cólico básicamente tiene que ver con poner, de alguna manera, hablamos también curiosamente de conflictos de emociones relacionadas a rabia e ira y intenta poner inconscientemente un obstáculo a la salida de los líquidos. Los líquidos también, una vez más, podemos tomarlos como reales o simbólicos o metafóricos. ¿Qué significa esto? Los líquidos pueden ser literalmente la liquidez. Puede ser, tengo la percepción de que voy a morir de inanición y que me va a faltar agua y puedo poner una piedra y tener un cálculo renal. Pueden ser nuestros referentes, los líquidos son referentes. Entonces, aquí estamos hablando también de esta pérdida que puede estar relacionada con lo que esta amiga presentaba, esa cistitis y este cólico nefrítico. ¿Qué más le dije? Bueno, y en este caso, como decía, ella me decía que estaba de vacaciones con su familia, por lo tanto no estaba en su territorio, tenía conflictos con su familia y a su vez había perdido a su pareja. Los cálculos, bueno, cálculos renales, estoy hablando de esto, Teodora. Estoy hablando de esto, pueden ser, yo tuve un cólico nefrítico por una piedra en el riñón hace muchos años, fue una de las experiencias más dolorosas que he tenido en mi vida a nivel físico, y en mi caso estaba relacionada principalmente con conflictos con el dinero, es decir, la liquidez. Para que no se me fuera el dinero, inconscientemente genero una piedra. Estuve ingresado un día en el hospital y me dijeron que no veían la piedra, y curiosamente al luego tomar conciencia y hacer mis trabajos mentales, al día siguiente curiosamente oriné la piedra, literalmente, te lo digo. Entonces tiene que ver con eso. Los líquidos, como decimos, son referentes, son temas de liquidez, como te digo, que pueden estar relacionados con el propio dinero en sí. Vamos a algunos casos que me preguntaron. Voy a leer aquí. Natalia Char preguntaba cómo sanar con nuestros padres. Bueno, esta es una pregunta que me gustó mucho. ¿Cómo sanar con nuestros padres? Creo que la sanación de la relación con nuestros padres es uno de los caminos que nosotros tenemos todos los seres humanos, ya que curiosamente es un camino que es un común denominador a todos nosotros, ¿no? Yo diría que es el camino, uno de los principales caminos que tenemos que transitar o que vamos a transitar en nuestra vida a la hora de sanar los conflictos. Creo que este conflicto lo tenemos en el 99,9% de las personas, ¿no? Recordemos, ya hablé en algún directo del concepto de los arquetipos paterno y materno. El arquetipo paterno y materno es un software que nosotros ya venimos con él precargados acerca de lo que representa una madre en el inconsciente colectivo o qué representa un padre en el inconsciente colectivo, y que cuando estas experiencias que tengo, de ese software que tengo precargado en mi inconsciente colectivo, no se ajustan con las experiencias reales que voy teniendo, es decir, con mi padre real y con mi madre real, que no se ajusta a lo que tendría que ser un padre y una madre, es cuando se generan esas heridas de la infancia que después iré arrastrando a lo largo de mi vida y iré repitiendo. Curiosamente, una de las cosas más importantes de la sanación de la relación con nuestros padres se da cuando nosotros somos padres, ¿no? Nos convertimos en padres. Es uno de los instantes sagrados que tenemos todos como seres humanos, ¿no? Cuando nos convertimos en padres, ahí es cuando empezamos a entender a nuestros padres, a empatizar en cierta medida con nuestros padres, ya que muchas veces todos nosotros y nosotras repetimos las mismas historias que nuestros padres. Curiosamente no nos queremos parecer a nuestros padres, sin embargo terminamos repitiendo la misma historia, o nos damos cuenta que ese niño o ese adolescente que esperaba que sus padres fueran otra cosa, no lo pudieron ser porque tenían un software fruto de lo que le enseñaron
sus padres, es decir, aquí está mi padre, yo estoy aquí como niño, voy naciendo, voy teniendo experiencias en mi edad adulta, aquí está mi hijo y así sucesivamente, y esta persona de aquí va desarrollando, es decir, yo voy desarrollando determinadas experiencias en mi vida que me hacen tener ciertas creencias relacionadas a lo que es un padre o lo que es una madre, que curiosamente muchos de los casos no se ajustan a ese arquetipo paterno y materno. Recordemos, el arquetipo materno, lo he mencionado infinitas veces, representa la dirección, los objetivos, las normas, el establecer los límites, el saber quién o no dejo entrar en mi vida. La madre es el amor incondicional, el cobijo, el alimento. ¿Qué pasa cuando yo no tengo esa relación con mi madre, o mi madre no me alimenta de una manera sana, sino que también metafóricamente me puede estar alimentando de una manera tóxica? Esto hace que genere esa diferencia entre el software que tengo precargado y el software que estoy instalando. Esa brecha, ese gap que hay entre lo que tendría que ser y lo que es realmente, es lo que me generará una herida en mi infancia, ya que mis padres no se ajustan a lo que tendría que ser, como decía, y me terminará generando conflictos con ellos. Por lo tanto, aquí una cosa muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta, que la sanación de la relación con nuestros padres no es la sanación del adulto con sus padres. La mayoría de los problemas los tenemos nosotros como adultos con nuestros padres. Sin embargo, el problema no está en solucionar mi relación de adulto con mi padre o con mi madre. Es decir, yo me llevo mal con mi padre o con mi madre porque en realidad tengo un niño o niña interior aquí adentro que tenía un software precargado y que desarrolló otro software porque sus padres no le enseñaron lo que tendría que haber sido, y esa, como digo, esa herida se manifiesta en mi edad adulta. Por lo tanto, lo importante para entender esta situación es que la relación con nuestros padres, que es un camino muy importante, muy doloroso y muy bonito también a realizar, pasa por sanar primero esas heridas de ese niño o esa niña y la relación de ese niño o esa niña con sus padres. ¿Bien? No es la relación del adulto. ¿Se entiende? Entonces aquí, bueno, les recomiendo ver ese directo del arquetipo paterno y el arquetipo materno del cual hablamos, pero al final de esto se trata. Es decir, cuando hablamos de sanar la relación con nuestros padres, que es un viaje que tenemos durante toda nuestra vida, hasta que entendemos que ellos lo han hecho lo mejor posible. Por lo tanto, tenemos que perdonar, pero no perdonar desde el adulto, sino perdonar desde este niño o de esta niña que no recibió lo que tenía que haber recibido. ¿Bien? Vamos a otra consulta. Carla PG preguntaba cómo están relacionadas las alergias con la mente y cómo bajar la sintomatología. Bien, recordemos que la mayoría de las alergias, esto lo he explicado también en algún directo, están desde la psicosomática clínica, están originadas realmente en mi edad cronológica o en mi edad contemporánea. ¿Qué quiere decir esto? Mi edad que va desde los 3 años hasta mi edad actual, hasta mis 50, por ejemplo. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que voy a repetir rápidamente el concepto del arco reflejo en la psicosomática, hay un psicoshock, es decir, hay una situación estresante en mi vida que supera mis umbrales de tolerancia. Esa superación de los umbrales de tolerancia genera una masa conflictiva. Esa masa conflictiva que yo no soy capaz de exteriorizar en mi vida, no soy capaz de sacar esa rabia, esa frustración, esa impotencia, no soy capaz de verbalizarlo, me lo termino tragando, pasa por los procesos de conversión, como decía Freud, y termina reflejándose en una sintomatología. Bien, entonces, ¿a qué voy con esto? Que la alergia básicamente es una experiencia, es una situación en la cual mi cerebro me está diciendo que hay una situación de peligro que ya fue vivida en el pasado y que de alguna manera la alergia lo que me está tratando es es un instinto simplemente de supervivencia, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que el alérgeno, la alergia que yo tengo hoy en día relacionada con un alérgeno, el que fuera, ese alérgeno ha estado presente en esa situación traumática, dramática o en ese psicoshock que yo he vivido anteriormente en el pasado, ¿vale? Recordemos que cuando yo tengo una experiencia, tanto para las dramáticas o las positivas también, cuando tengo una experiencia
Cualquier experiencia que tengo, mi parte consciente y mi inconsciente guardan toda la información del entorno, la temperatura, el momento, la fecha, los colores, los olores, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando esa situación es traumática para mí? Esa situación supera los umbrales de tolerancia, como decía anteriormente, y por lo tanto, cuando en el futuro esté presente el alérgeno que estuvo presente en el pasado, mi cerebro me mandará una señal en términos de alergia para decirme que puedo estar en peligro. Bien, simplemente es eso. ¿Qué es lo que nos tenemos que preguntar en este sentido? Tengo que preguntarme siempre en la alergia, como digo, principalmente pertenecen a la edad cronológica del propio individuo, es decir, son experiencias vividas por la propia persona, no son principalmente heredadas. Hay algunos casos de heredar alguna alergia a través del transgeneracional, pero principalmente las alergias, como digo, corresponden a mi edad cronológica. Entonces tenemos que preguntarnos desde cuándo tengo la alergia, y desde cuándo tengo la alergia preguntarme qué me pasó un poco antes de ese desde cuándo. Bien, y si estaba presente ese alérgeno. Recordemos que hay otros alérgenos que también son muy comunes, por ejemplo, alergia a la lactosa, que tiene que ver con la relación materna. Puede haber una relación materna tóxica en esa edad temprana también, que hablábamos anteriormente de ese niño o de esa niña, o alergia al gluten también, que principalmente está relacionado con la otra parte, con el padre. En el caso del gluten sí podemos llegar a encontrar conflictos dentro del proyecto sentido gestacional, es decir, un padre muy fuerte, muy autoritario, dentro del propio territorio, o eventualmente en el caso del gluten podemos sí encontrar también a nivel transgeneracional, es decir, la relación de mi padre con su padre o la relación de mi abuelo con su padre, ¿no? En ese caso sí podríamos manifestarla. ¿Cómo podemos arreglarlo? Como preguntaba aquí Carla, la idea sería poder identificar esa experiencia que superó mis umbrales de tolerancia, volver a esa situación, volver a revivirla y darle otra interpretación totalmente diferente, mirarla desde otra perspectiva totalmente diferente, de forma disociada a la experiencia, para que se guarde en mi cerebro nuevamente esa experiencia y a partir de ahí no me genere esa alarma en el futuro. ¿Se entiende? Es decir, yo tendría que ir a esa experiencia del pasado, sacar ese resentir nuevamente, esa emocionalidad que estoy sintiendo, que he sentido en esa experiencia del pasado, esa rabia, esa frustración, esa impotencia, ese enfado, ese asco, esa ira, etcétera, etcétera. Lo saco. Eso me permite generar otra interpretación de la experiencia y eso hará que en el futuro, cuando esté presente nuevamente el alérgeno, no me vuelva a decir mi cerebro que estoy en peligro. Espero que se haya entendido. Bien. Noé Raza nos dice, me preguntaba si he acompañado a personas con dermatitis seborreica. Dermatitis seborreica no, pero sí he acompañado con personas con dermatitis atópica. En este caso, la dermatitis atópica básicamente son enfermedades inflamatorias crónicas de la piel. La piel ya sabemos que tiene que ver con la palabra separación. En el caso de la dermatitis atópica es intensa, afecta principalmente codo, rodillas, la parte del torso, la espalda, parte de la cabeza. Esta persona se rascaba muchísimo durante el día, a tal punto de sacarse la piel, y básicamente trabajamos 3 experiencias y principalmente la experiencia que pudo desactivar y mejorar el 80% de esa dermatitis atópica fue que cuando ella tenía 7 años, déjeme recordar, cuando ella tenía 7 años nació un hermano con muchos problemas, nació un hermano enfermo y los padres se volcaron directamente a ese hermano. Ella tuvo que ir a vivirse fuera con unos abuelos porque sus padres no podían con absolutamente todo, y lo que pasó fue de que esa situación para esa niña ha sido vivida de una forma muy traumática. Así que bueno, esa fue la situación. Como digo, la dermatitis tiene que ver, como todas las enfermedades relacionadas con la piel, con un conflicto de separación, con rabia e ira, también emociones relacionadas con rabia e ira, y de los contactos cercanos. Y es así como superó
esta persona que pudo determinar dentro de 3 posibles experiencias que tenía, pudo desactivar esa situación. Recordemos que este tipo de situaciones, o sea, este tipo de sintomatología como la dermatitis atópica o seborreica, pueden pertenecer a nuestra edad cronológica, es decir, un conflicto que hemos vivido nosotros, o puede ser vivido durante el proyecto sentido gestacional o en el propio transgeneracional. Siempre nos debemos preguntar desde cuándo lo tengo. Si lo tengo desde una edad determinada, tenemos que preguntarnos, como en el caso anterior, qué pasó en esos meses anteriores o un poco anterior a donde me diagnosticaron ese conflicto o esa sintomatología, y si la persona dice que ese problema en la piel lo tiene desde que nació o desde que tiene uso de razón, ya nos iríamos a un conflicto que pudo heredar esa persona del proyecto sentido gestacional, es decir, un conflicto de separación que haya podido vivir su madre o eventualmente un conflicto heredado del transgeneracional. Anne Maruri pregunta por un eczema en la boca. Bueno, el eczema en la boca también tiene que ver, es un conflicto también de separación, es una fase de reparación de un conflicto de separación, también vivido con ira y con rabia. En este caso en la boca tenemos que unir las dos cosas, es decir, qué significa el eczema en este caso, que es un conflicto reparatorio de separación, y en la boca, bueno, ¿qué me separé de la boca en ese momento, en ese psicoshock, ¿no? Y como decimos siempre, eso que me separé de la boca no necesariamente tiene que ser real, puede ser metafórico, ¿vale? Es algo que yo ya, es un trabajo que ya lo tenía como degustando y me lo sacaron, me lo arrebataron, pude tener un destete prematuro también y fue un drama. En este caso pude haberme separado de alguien que recibía ciertos besos y entonces tengo la dermatitis, el eczema en la boca. ¿Qué más? Entonces tenemos que ver esa parte afectada, en este caso la piel ya sabemos que es separación, y ver qué parte afectada del cuerpo tenemos. Ya sabemos que cada parte del cuerpo nos está diciendo algo. También en el caso del eczema tiene que ver con miedos a quedarnos solos. Y Sarvi me habla de la alergia al sol. Bien, la alergia al sol, bueno, metafóricamente, relacionado con lo que hablé al principio, el arquetipo paterno y el arquetipo materno, arquetípicamente, para nosotros el sol representa al padre. Entonces la lectura que podríamos hacer en esta situación es la alergia al padre. Tienes que revisar en este caso la relación paterna que tú has tenido con tu padre y Sarvi, la relación que has tenido con tu padre y ver si hay una conexión con esto. Y en ese caso, atarlo con lo que hablé al principio de la consulta de cómo sanamos la relación con nuestros padres, ¿no? De sanar la relación de ese niño, de esa niña con sus padres, no la relación del adulto. Jaurib me habla de no escucho de mi oído izquierdo desde pequeño, según entiendo, así nací. Bien, como decía anteriormente, si es un conflicto que has nacido así, es un conflicto que ha sido vivido principalmente por tu madre, en este caso, ¿qué es lo que tu madre no quería escuchar? Estaba escuchando y no quería escuchar, o escuchaba y no, que estaba escuchando y no quería escuchar, o que quería escuchar y no estaba escuchando, ¿vale? O eventualmente, si ya naciste así, también desde pequeña puede ser un conflicto heredado también en este sentido. Recordemos que cada órgano nos dice, nos da la pista de su función. La función del propio órgano nos está diciendo qué tipo de conflicto podemos tener. En este caso es oír, es escuchar. Bien, ¿qué es lo que no quiero escuchar para que no pueda oír? Bien, o qué quiero escuchar y no estoy escuchando, o eventualmente que he escuchado que no quería escuchar. Entonces el tema del, bueno, espero que haya quedado respondido el tema del sol, el tema del oído, Crohn, Erika me habla de Crohn. Bueno, atendí personas con Crohn. También tienen que ver, curiosamente, con una relación paterna. El Crohn. Si me pudiera decir, Erika, ¿qué tal con tu padre? Ahí tienes que ver alguna situación que no has digerido bien, una relación paterna que no ha sido digerido correctamente. Sonia me dice,
Abelá, que todo se puede sanar. Es que hay terapeutas que dicen que si no te curas es porque no quieres. Bueno, cada, cada, cada terapeuta, no soy responsable de lo que dicen otros terapeutas. Yo soy responsable de lo que digo aquí. Si te vibra lo que yo te estoy transmitiendo, Sonia, fantástico. No puedo hacerme responsable de lo que otras personas dicen. Todo se puede sanar. Todo es posible, como dice mi mentor Salomón Selam. Todo es posible. Evidentemente la mente es fantástica, es magnífica. Y como dice el Kybalión, nosotros somos mentes. El primer principio del universo habla de la mente. Si todo se puede sanar, podríamos decir que teóricamente sí, en la práctica no. Así como yo cuento muchas cosas de personas que he acompañado durante los procesos que han podido sanar, en otros casos no han llegado. Y no es porque la persona no quiere, es porque básicamente tiene un sistema de protección psíquica que le impide poder ver esa solución. Porque curiosamente, como decía Rick Hammer, de la medicina germánica, decía que a veces, curiosamente, es preferible que la persona quede con ese conflicto porque sanar un determinado conflicto o llevar a sanar un determinado conflicto lo puede inclusive llevar a la muerte, ¿no? Entonces, no es que la persona no quiera, evidentemente todos conscientemente queremos sanar, pero inconscientemente tenemos en nuestro inconsciente un montón de software, de ganancias secundarias, de creencias limitantes que no nos permiten alcanzar ese objetivo de poder sanar, y todos estamos, todos en cualquier momento podemos llegar a enfermar. Como decimos en la psicosomática, enfermamos inconscientemente y sanamos tomando conciencia. Más por aquí, ¿qué más? Las eczemas en las manos. Bueno, ya expliqué, Diana, el eczema. Te invito a ver este directo. Luego habla del eczema, habla de un conflicto también de separación. Es una reparación de un conflicto de separación. Y en este caso las manos habla tiene que ver las manos, o bueno, todo el brazo podría tener que ver con el trabajo. Las manos son con el trabajo más fino, ¿bien? O alguien que te separaste y no le pudiste dar la mano. Es decir, tenemos que ver nuevamente desde cuándo tienes este conflicto y qué te ha pasado un poco antes. Más, vamos a ver. Voy a ir a la última que me preguntaron por Instagram. Quizá está en su punto ciego, me dice Joana. No sé a cuál le hace referencia. Sonia me dice, necesitaba esa respuesta. Jorge, gracias. Bueno, espero que te haya ayudado. Joana dice que ni siquiera con terapia lo ve. Exacto. Muchas veces tampoco estamos preparados para ver cierta información, ¿no? Y poder entender ciertas cosas o poder sanar en ese momento. No estamos preparados para poder sanarlo. Erika me dice, gracias Jorge. Entonces, Janes 1415 me preguntaba, mi abuelo materno se suicidó cuando yo tenía 3 años y ya he tenido 4 depresiones. ¿Solución? Vale. Bien, aquí estamos hablando de que el conflicto lo ha vivido tu madre dentro de lo que es el proyecto sentido gestacional. Es decir, el psicoshock ha sido vivido por tu madre, en este caso, hasta los 3 años. Hasta los 3 años nosotros no tenemos esa conciencia de que estamos separados, como he dicho 1000 veces, de nuestra madre. Desde nuestra concepción hasta los 3 años vivimos este proyecto sentido gestacional. Todo lo que sea vivido por nuestra madre durante este periodo nos afectará a nosotros en nuestra edad adulta. Y lo que sucede aquí es que este psicoshock emocional por la muerte de su padre, es decir, del padre de tu madre, entra ella en esa depresión y tú absorbes, mamas esta energía por esa incorporación emocional. Vas a estar repitiendo y ser fiel a este drama, a esta depresión que ha podido tener tu madre cuando tú todavía pensabas que estabas conectada a ella, y seguirás manifestando esta depresión en tu vida hasta que tomes conciencia de que en realidad no es una depresión que te pertenece. Es decir, ese psicoshock no ha sido vivido por ti. Simplemente por una fidelidad familiar a este drama, yo sigo repitiendo esta historia. De hecho, he atendido mucha gente que ha venido a la consulta con depresión
y que curiosamente tiene toda su vida solucionada, pero que están depresivos, ¿no? Y resulta que investigamos su proyecto sentido gestacional y curiosamente su madre ha tenido la pérdida de alguno de sus padres, o ha tenido la separación con su marido, o se le murió un hermano, es decir, ha habido un psicoshock dentro del proyecto sentido gestacional. Ese niño o esa niña dentro del útero materno o hasta los 3 años de vida ha absorbido esa información y termina repitiendo esa depresión. ¿Cómo podemos sanar o cómo podemos solucionar esta situación? Recordemos que en la psicosomática clínica hablamos de 3 puntos. Primero es la toma de conocimiento, es decir, hoy con esta información que te estoy dando, estás teniendo conocimiento de dónde puede venir estas depresiones que has tenido en tu vida. Luego hay la toma de conciencia, es decir, tienes que tomar conciencia que esa depresión no te pertenece por esa fidelidad familiar inconsciente y por esa fidelidad al drama que ha vivido tu madre durante tu proyecto sentido gestacional. Estás repitiendo esa sintomatología que en este caso es la depresión. El segundo punto, como digo, es esa toma de conciencia para entender que no es algo que no te pertenece. Y por último, hablamos de la toma de conciencia liberadora, en el cual yo me permito soltar este conflicto. ¿Bien? ¿Cómo me lo permito soltar? Bueno, tengo que entrar o hacer alguna dinámica a nivel inconsciente, como puede ser el corte con mi madre, con este drama, es decir, hago un corte de codependencia, es una dinámica que solemos hacer en el curso de psicosomática clínica y transgeneracional, o una dinámica que también la hacemos, la de el renacimiento. Vuelvo a renacer con otros recursos totalmente diferentes para tomar conciencia de que esa experiencia es algo que no me pertenece. Bien, bueno, no mucho más, bueno, hay un montón de aquí de gente, si ya técnicamente y científicamente se sabe que la depresión es un desorden en las neurotransmisiones y se hereda genéticamente, pues tratarlo desde flores de Bach, homeopatía, por ejemplo. Si te sirve, yo digo siempre, lo que te pueda servir, que cada persona vibra con diferentes técnicas, con diferentes herramientas, y ahí es dependiendo cada uno o cada una, ¿vale? Se puede tratar la depresión de muchas maneras. La depresión, recordemos también que es quedarme anclado o anclada en el pasado, ¿vale? No es vivir en el presente. La ansiedad es quedarme anclado en el futuro y la depresión también es quedarme anclado en el pasado. Y esta situación muchas veces es a través de me quedo anclado en el pasado, como en este caso, porque la madre o tu madre no ha vivido ese duelo del suicidio de su padre, ¿no? Bueno, respondo a la última. Bueno, el vitiligo en la cara y manos, el vitiligo es quiero desaparecer, ¿vale? El vitiligo es algo, una sintomatología que no se puede mejorar, pero sí se podría llegar a detener. Yo he trabajado con gente con vitiligo que sí se le ha detenido el crecimiento del vitiligo, pero no se le fue, ¿vale? Por lo menos lo que ya tenía. También hablamos, como dijimos anteriormente, de un conflicto en la piel de separación. Bueno, nada más. Recordarles que este directo queda grabado aquí en el canal, lo pueden repasar. También va a quedar en estos días, la semana que viene, en Spotify, también en el canal de Spotify de Libres Pensadores y Pensadoras, y en el canal de YouTube. Recordarles que siguen las inscripciones para el curso de las 9 claves de la prosperidad que impartirá Miguel Valls en Vigo, aquí en Vigo, de forma presencial. Así que nada más, los y las leo en las redes sociales. Gracias por vuestros mensajes en todas las plataformas. Ha sido un gusto compartir estos miércoles de estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. Chau, chau.